¿Qué pasaría si, digamos, el atardecer espectacular que alguien vio ayer por la tarde, Ajá. que no fuera un fenómeno natural real, sino un invento absoluto de un pintor? Wow. O sea, es una premisa que destruye por completo nuestro sentido común, ¿no? Totalmente. ¿Y qué pasaría si ese mundo real, o sea, el mundo sólido en el que creemos vivir todos los días, fuera, en el fondo, una imitación barata de la ficción? Es que desde que nacemos asumimos que nuestros ojos funcionan como cámaras, ¿verdad? Claro, que solo documentan lo que ya está ahí. Exacto. Creemos que la naturaleza está allá afuera, inamovible, y que el arte, pues, solo intenta copiarla de la mejor manera posible. Bueno, pues prepárense para que ese espejo se haga añicos. En este análisis inmersivo vamos a sumergirnos en una de las mentes más brillantes, más rebeldes y provocadoras de la historia. Oscar Wilde. Exactamente, Oscar Wilde. Específicamente vamos a desentrañar una serie de ensayos súper filosóficos reunidos en su libro Intenciones. Y bueno, la advertencia desde el minuto 1 para quienes nos escuchan es que este viaje requiere dejar en la puerta todas las brújulas morales y estéticas. Definitivamente. Para entender la filosofía que Wilde plantea en estos textos, hay que estar dispuestos a incomodarse un poco. Sí, a que te muevan el piso. Tal cual. Porque textos como La decadencia de la mentira, o Pluma, lápiz y veneno, y El crítico artista, pues desafían todo. Wilde nos obliga a mirar la belleza, la creación y hasta el crimen, desde una perspectiva donde las reglas normales de la sociedad simplemente no tienen peso. O sea, ¿a separar el arte de la ética por completo? Ese es el gran desafío. Entonces, arranquemos con la primera bomba filosófica, que viene del ensayo La decadencia de la mentira. Un título espectacular, por cierto. Buenísimo. Porque, a ver, todo el mundo siempre ha alabado el realismo. Nos enseñan que el buen arte es el que refleja la sociedad tal cual es, ¿no? Claro, el arte como espejo. Exacto. Pero aquí, Wilde, a través de su personaje Vivian, lanza un ataque frontal y dice que el arte moderno está en la ruina. ¿Y por qué? Pues precisamente porque los artistas han perdido la capacidad de, entre comillas, mentir. Y hay que aclarar algo importante ahí. Sí, porque no suena a que esté hablando de decir mentiras piadosas. No tiene nada que ver con el engaño malicioso o, digamos, la falsedad cotidiana. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando Wilde defiende la mentira, está defendiendo la ficción magnífica, o sea, la invención audaz e irresponsable. Está hablando de la capacidad de crear cosas hermosas que nunca ocurrieron y que pues nunca van a ocurrir. Ya, o sea que su argumento es que el arte ha perdido su magia porque se ha obsesionado con ser útil. Exactamente. Con documentar lo cotidiano, lo aburrido. Claro, de hecho se lanza directo a la yugular de gigantes de la literatura de su época. Novelistas súper respetados como Émile Zola o Henry James. A Zola no lo baja de aburrido. Prácticamente lo acusa de tomar a sus personajes de las calles de París, escudriñando la miseria con un microscopio, ¿no? Como si fuera un biólogo en lugar de un artista. Y ese es el problema fundamental del realismo para Wilde. Él sostiene que en el instante en que una cosa nos es útil, o en cuanto forma parte de nuestro entorno diario, pues deja de pertenecer al dominio del arte. O sea, mirar la miseria humana con un microscopio produce un catálogo de tristezas, pero no bellosa. Exacto, no produce belleza. El realismo fracasa porque intenta usar la vida como material. Y para Wilde, la vida es un ácido. ¿Un ácido? Sí, un disolvente que desintegra el arte. Por eso llega a la conclusión súper tajante de que los únicos personajes que de verdad tienen peso y realidad son los que jamás han existido. ¡Wow! Y eso nos lleva al concepto central de esta primera parte. La idea que de verdad te da vuelta la cabeza. A ver. Siempre decimos que el arte imita la vida, ¿verdad? Es como un cliché. El cliché más viejo de todos. Pero Wilde afirma que es al revés, que la vida imita al arte. Y no solo un poco. No, muchísimo más que el arte a la vida. Dice que la experiencia humana tiene un instinto imitativo ciego, que básicamente nos pasamos los días intentando reproducir las ficciones que alguien más soñó primero. Fíjate en cómo funciona esto a nivel sociológico. Wilde da un ejemplo brutal con la literatura de folletín de su época. Ajá, las novelas baratas, ¿no? Exacto. Habla de un personaje llamado Jack Shepherd, que era un ladrón de poca monta en estas historias. Sí.
Bueno, después de que esas historias se publicaran, las calles de Londres vieron un aumento real de jóvenes cometiendo robos con ese mismo estilo. ¡Wow! O sea, copiando al personaje. Tal cual. Y el argumento aquí no es el típico discurso de «ay, la televisión o los libros corrompen a la juventud», que es un debate súper gastado. Claro, no es un tema moralista. Entonces, a ver, vamos a desempacar esto. ¿Cuál es el mecanismo real? El mecanismo es que la vida, por sí sola, carece de una forma definida. Es caótica, ¿no? Sí, no tiene un guión. Exacto. Entonces, cuando el arte crea un arquetipo, como el del joven bandido romántico, la vida lo toma como un molde y empieza a verter su propia energía en ese molde. O sea, el pequeño bandido callejero no es un accidente. No, es el resultado inevitable de la vida intentando reproducir una ficción, aunque sea de manera algo torpe. ¡Qué locura! Y dice que esto incluso aplica a movimientos políticos e históricos, ¿verdad? Totalmente. Menciona al nihilista ruso, este individuo trágico que iba al cadalso a morir sin creer en nada. Sí, la imagen clásica de la rebeldía rusa. Pues Wild sostiene que no nació en las calles de Moscú, fue un invento literario puro, creado primero en las novelas de Turgenev y luego llevado al extremo por Dostoyevsky. O sea, los escritores diseñaron el perfil en papel y luego personas reales empezaron a vivir y morir de esa manera. Exactamente, la vida imitando al arte. Y si eso ya parece extremo, lo que dice sobre Japón es todavía más radical. El argumento sobre Japón es fascinante. Es una de mis partes favoritas. Wilde declara abiertamente que la gente de Japón, tal como el mundo occidental la imagina, simplemente no existe. No existe en absoluto. Espera, ¿me estás diciendo que si alguien se sube a un avión hoy, aterriza en Tokio y camina por la calle, no está viendo Japón? Bueno, a ver, lo que está viendo es una geografía y unas personas reales, claro. Ajá, lo físico. Pero la estética de Japón, esa delicadeza, los paisajes brumosos, esa atmósfera particular que en Occidente asociamos con la cultura japonesa, todo eso es una invención de pintores como Hokusai. ¡Wow! Wilde argumenta que ese Japón es un estilo, es una lente creada por el arte. Si vas a Tokio sin haber asimilado primero el arte japonés, no vas a encontrar esa magia por ninguna parte. Me encanta esa idea de la lente. Es como si el arte fuera una actualización de software para nuestros cerebros, ¿no? Esa es una gran analogía. Como que antes de instalarla no podemos procesar ciertas cosas. Es como cuando el cine o, no sé, las redes sociales popularizan una estética particular, como la moda de los años 80 o algo así. Sí, sí. Y de repente, la vida real se inunda de personas que parecen extras de esa película. O sea, el arte nos presta esos lentes para poder ver la realidad de otra forma. Y esto nos lleva al ejemplo definitivo que usan para explicar que hasta la naturaleza imita al arte, la famosa niebla de Londres. Ah, claro. Porque esas brumas espesas y oscuras llevan ahí miles de años. Los dinosaurios probablemente caminaron en la niebla británica. Seguramente. Pero Wilde dice que la gente no veía la niebla. ¿Cómo que no la veían? Si es imposible no verla. Es que mirar y ver son actos distintos, neurológica y filosóficamente. A ver, explícame eso. Durante siglos los londinenses sintieron la niebla, ¿no? Tosían por ella, se tropezaban en las calles, les arruinaba la ropa. Era solo un clima molesto. ¿Un problema de humedad? Exacto. Pero luego llegaron los pintores impresionistas. Emplearon tonos púrpuras, dorados y grises perlados para pintar esa bruma en sus lienzos. ¿Capturando como ese encanto misterioso y etéreo? ¿Y qué crees que pasó entonces? Que la gente salió a la calle y de repente dijo, ¡wow! ¡Qué hermosa iluminación tenemos hoy! Exactamente eso. El arte les enseñó a ver, les proporcionó un esquema mental nuevo. De repente, la niebla dejó de ser solo humedad y se convirtió en una experiencia estética. O sea que las cosas solo existen para nosotros cuando comprendemos su belleza. En ese sentido, los impresionistas literalmente crearon la niebla de Londres. La inventaron, sí. Y la ironía que añade Wilde es que una vez que el arte hace esto, la naturaleza se vuelve una imitadora de segunda categoría. ¡Qué fuerte! Claro. Dice que la naturaleza intenta repetir ese efecto de luz hasta el cansancio, al punto de que un atardecer en la vida real hoy nos parece un cuadro mediocre de Turner, donde todos los defectos están exagerados. Es una bofetada tremenda al ego de la madre naturaleza. Tremenda. Pero a ver, esto me lleva a una encrucijada peligrosa. Cuéntame.
Si aceptamos que el arte es tan poderoso que moldea la realidad y le enseña a la naturaleza cómo comportarse, ¿qué pasa con el artista? Ah, entramos en terreno pantanoso. Exacto. Si el arte no le debe nada a la verdad, como acabamos de ver, le debe algo a la moral. Y aquí entramos en el segundo ensayo, Pluma, lápiz y veneno, que es, sin exagerar, la biografía de un asesino en serie. Así es. Aquí dejamos la teoría de la luz y el paisaje para sumergirnos en la vida de Thomas Griffiths Wainwright. Un individuo súper complejo. Profundamente complejo, un personaje de la época victoriana. Por un lado era un dandy refinadísimo, un crítico de arte que escribía bajo seudónimos como Janus Weathercock. Un nombre súper teatral, por cierto. Sí, muy de él. También era un pintor talentoso y un ávido coleccionista de antigüedades. Pero, por otro lado, era un psicópata y un envenenador calculador. tal cual, la doble vida de este sujeto es de película. Es que las fuentes detallan cosas loquísimas, que adoraba el color verde, se rodeaba de primeras ediciones rarísimas y mayólica florentina, y escribía prosa súper delicada sobre pintores del Renacimiento. Sí, un esteta puro. Pero, mientras tanto, llevaba estricnina escondida en un anillo lujosísimo, y bueno, no dudó en usarla. Para nada. Primero envenenó a su tío. Para heredar una propiedad, ¿no? Exacto. Luego a su suegra. Y después, en el golpe más macabro de todos, a su cuñada, una joven llamada Helen Abercrombie. Y solo para cobrar unas pólizas de seguro de vida gigantescas. Creo que eran unas 18,000 libras. Una fortuna en esa época. Ah, y también mató a un amigo por pura venganza contra la compañía de seguros. ¡Qué horror! Son crímenes fríos, planeados al milímetro, motivados por pura codicia. Y financiados para mantener su estilo de vida, ¿no? Su arte, su estética. Pero lo que verdaderamente sacude las bases de quienes leen este ensayo no es la lista de asesinatos en sí. No, es la anécdota de su tiempo en prisión. Aquí es donde se pone realmente interesante y, la verdad, un poco perturbador. El detalle de los tobillos. Uf, sí. Eso hiela la sangre. A ver, Wainwright estaba preso y un amigo lo fue a visitar. Este amigo, genuinamente horrorizado, le pregunta cómo pudo ser capaz de un asesinato tan cruel contra la joven Helen, que, era de su propia familia. ¿Y qué hace Wainwright? Se encoge de hombros y responde, sí, fue una cosa horrible, pero es que tenía los tobillos demasiado gruesos. Es que esa respuesta condensa la separación absoluta entre la estética y la ética. ¡Es una locura! Para Wainwright, un defecto físico, una falta de proporción estética como unos tobillos gruesos, era una ofensa mayor que el acto de quitarle la vida a un ser humano. Y aquí es donde Wilde lanza su provocación más grande. Él argumenta que no hay incompatibilidad entre el crimen y la cultura intelectual. Exacto. Que los crímenes atroces no invalidan en absoluto el buen gusto literario de Wainwright. Ni siquiera ensucian su prosa. De hecho, sugiere que el pecado intensificó la personalidad de su estilo. A ver, pausa. Aquí es donde yo necesito poner el freno y cuestionar a Wilde. Te escucho. Porque me parece demasiado. ¿Realmente pretende que separemos a un monstruo de su obra como si nada? O sea, si alguien masacra a su familia simplemente decimos, pero qué bonitos artículos escribía sobre el Renacimiento. Entiendo perfecto tu punto. Es difícil de digerir. Es que además, el propio Wilde admite en el texto que cuando Wainwright fue exiliado a Tasmania y pintó un retrato allí, la maldad de su propia alma se filtró y quedó plasmada en el lienzo. Sí, menciona eso. Entonces, si el mal puede manchar la pintura, ¿no significa eso que la moralidad podrida de un artista inevitablemente envenena o contamina todo su arte? Mira, es una objeción completamente lógica. Es el instinto humano natural, ¿no? Queremos que los malos produzcan cosas malas y los buenos cosas buenas. Exacto, que haya justicia poética. Pero si conectamos esto con el panorama general, la trampa está en cómo percibimos el paso del tiempo. Y Wilde usa la perspectiva histórica para desarmar ese instinto. A ver, ¿cómo es eso de la perspectiva histórica? Piénsalo así. Hoy en día, cuando leemos sobre Nerón quemando Roma, o sobre las conspiraciones sangrientas de César Borgia, no sentimos indignación moral. Bueno, claro, no exigimos que los metan a la cárcel hoy. Ya llevan muertos siglos. Exactamente. El tiempo convierte los crímenes reales en simples relatos.
Ya no juzgamos a esas figuras históricas bajo el Código Penal. Los vemos como personajes fascinantes de una gran obra de teatro humana. Sí, nos producen terror, curiosidad. Pero pertenecen al ámbito de la apreciación estética. Lo que Wilde nos empuja a hacer es tener esa misma distancia puramente estética, libre de indignación puritana, incluso con figuras contemporáneas. ¿Sabes qué? Esto me suena muchísimo al auge de los documentales de crímenes reales o las series de asesinos en serie que consumimos hoy en día. Es una excelente analogía moderna. Sí, porque la gente los ve mientras cena o los escucha mientras maneja, fascinada por la mente del asesino, sin sentir una crisis moral por las víctimas en ese momento, porque existe una barrera, ¿no? Una distancia. Consumimos esa oscuridad como entretenimiento, como narrativa. Igual sostiene que la historia no se puede reescribir para calmar nuestra conciencia moral. O sea, el hecho de que un hombre haya usado estricnina para matar a su familia es trágico en la vida real, pero no borra el genio de sus pinceladas. Ni la fluidez de sus frases. Para Wilde, la ética humana sencillamente no tiene jurisdicción en la República del Arte. Es una postura radical, súper audaz, y nos sirve de escalón perfecto para llegar al último ensayo, el crítico artista. Que es la joya de la corona. Totalmente. Porque Wainwright, además de asesino, era crítico de arte. Y en este texto, Wilde formula la tesis que para mí es la más atrevida de todas las que hemos visto. ¿Cuál dirías que es? Afirma que la crítica no solo es una forma de arte, sino que es una forma de arte superior a la creación original. Ah, sí. Rompe por completo con ese cliché resentido de que el crítico es solo un artista frustrado que no tiene talento. Sí, el típico quien no puede hacer, critica. Wilde destruye ese cliché desde los cimientos. Empieza desmontando el mito de que los antiguos griegos, los padres del arte occidental, no tenían críticos de arte. Falso, dice Wilde. Los griegos inventaron la crítica. Exacto, porque analizaron obsesivamente la forma de arte más suprema y compleja de todas, el lenguaje, las palabras, la métrica, el ritmo de la palabra hablada. Y a partir de ahí, desarrolla una teoría que eleva a la figura del crítico a un nivel casi divino, separando tajantemente la acción de la contemplación. Y la forma en que ataca la acción es divertidísima. Sí, afirma con total seriedad que es muchísimo más difícil hablar de una cosa que hacerla. Para el sentido común, esto suena a pereza justificada, pero su lógica es implacable. A ver, explícanos esa lógica, porque suena a excusa para no trabajar. Wilde dice que la acción, el simple hecho de hacer cosas en el mundo físico, es ciega. Cuando haces algo, dependes del azar, de la física, del contexto. Nunca conoces las verdaderas consecuencias de tus actos. Claro, estás limitado por el entorno. Por eso dice que la acción es el último refugio de las personas que no tienen imaginación. La contemplación, el no hacer absolutamente nada, es la forma más noble de energía humana. ¡Wow! Porque la acción está encadenada a la realidad, que ya establecimos en el primer ensayo, que es sórdida e imperfecta. Exacto. En la vida real, el dolor es trágico y sórdido, nos destruye, pero el dolor en el arte, filtrado por la imaginación, nos purifica. Ah, por eso menciona obras como La Divina Comedia de Dante o Las Flores del Mal de Baudelaire. Sí, la literatura nos permite experimentar todas las pasiones, todo el espectro humano desde el terror absoluto hasta el amor extático, pero sin salir lastimados. Bebemos veneno metafórico y sobrevivimos. Tal cual. Por eso declara que el arte es, por naturaleza, inmoral, porque busca la emoción por la emoción misma, no darnos lecciones de vida ni llevarnos a la acción. Pero a ver, volvamos al crítico. Porque aquí es donde la filosofía se vuelve realmente creativa. Las fuentes dicen que la definición de la crítica elevada no busca ser imparcial, ¿verdad? Al contrario, si eres imparcial frente a una obra, significa que hay una falta de interés, que no te atraviesa. Y tampoco busca simplemente explicar la obra original. No es un resumen. No, la crítica es descrita como una creación dentro de otra creación. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, el crítico usa la obra de arte original solo como materia prima, ¿no? Para revelar su propia alma y construir una nueva obra maestra. Eso es exactamente lo que dice Wilde. A ver, déjame plantear una analogía para ilustrar esto de la crítica creativa, a ver si tiene sentido. Adelante. Piensen en la escena musical de hoy. Se podría decir que el crítico elevado es como un DJ actual súper famoso. A ver, desarrolla eso. Materia prima. Ok, sí. Luego llega el DJ, que sería el crítico,
toma esa pista, la deconstruye por completo, la remezcla, le añade texturas, bajos, sintetizadores y crea un éxito mundial de música electrónica totalmente nuevo y mucho más complejo. Me gusta por dónde vas. O como un chef de vanguardia que deconstruye una receta tradicional. Al final, el artista original es solo el proveedor de los ingredientes para la genialidad del crítico. Me parece una analogía fantástica, porque captura exactamente la esencia de la transformación que Wilde defiende. Sí funciona. Totalmente. Y de hecho, esto plantea una pregunta importante, y va un paso más allá, explicando el motivo profundo por el cual esto es necesario. ¿Cuál es ese motivo? Que el gran arte es bello precisamente porque es incompleto. Incompleto. Pero incluso obras maestras consagradas, no sé, la Mona Lisa o las obras de Shakespeare. Especialmente esas. Una obra maestra no entrega un mensaje cerrado. No es un manual de instrucciones. Entrega un misterio. Es como un lienzo en blanco o un espejo. Exacto. Es el crítico o el espectador culto, el DJ de tu analogía, quien al interactuar con esa obra le otorga sus múltiples y cambiantes significados. Ah, claro. Al interpretar una tragedia de Shakespeare hoy, a través de nuestras ansiedades modernas o neurosis del siglo XXI, el crítico mantiene esa obra viva. Exactamente. Sin esa reinterpretación constante, la obra original se quedaría petrificada en el pasado, muda e irrelevante. Es el crítico quien hace eterna a la obra. Es un cambio de paradigma brutal. O sea, le quita la corona al creador original y se la pone a la persona que observa y reflexiona. Es la rebelión final de Wilde. ¿Qué viaje intelectual tan intenso nos propusieron estas fuentes? Si damos un paso atrás para recapitular el panorama completo de estos ensayos de intenciones, vemos cómo dinamita todo lo que creíamos saber. Para empezar, desmantelamos la idea de que el arte es un espejo de la realidad. Comprendimos que el arte moldea la realidad, en lugar de copiarla. Sí, le dicta a la naturaleza y a la sociedad cómo deben verse. Luego, vimos, a través de la oscura biografía de Wainwright, que la moral humana no tiene jurisdicción sobre la belleza. Que exigirle perfección moral a un genio artístico es absurdo, porque el talento y la maldad pueden existir juntos sin anularse estéticamente. Y finalmente, descubrimos que la crítica reflexiva es el pináculo de la creación y del pensamiento humano, que nos insta a escapar de la mediocridad de la acción para abrazar la grandeza de la contemplación. Es una filosofía vertiginosa sin duda, un manifiesto para la imaginación pura. Y bueno, para cerrar esta exploración a fondo, hay un pensamiento provocador que surge de todo esto y que quiero dejar flotando para quienes nos escuchan para que lo exploren por su cuenta. A ver, ¿con qué nos dejas? Si la vida realmente imita al arte, como dice Wilde, y resulta que son los críticos, los filósofos y los contempladores quienes definen, reinterpretan y le dan significado a ese arte, Ajá. ¿significa esto que los críticos son en realidad los arquitectos invisibles de la evolución humana y del futuro de la sociedad? Wow. Tal vez no son los políticos, ni los ingenieros, ni los que hacen cosas, los que forjan el mañana, sino los que simplemente se sientan a interpretar un lienzo en silencio. Es una idea súper inquietante para meditar. Sí. Piénsenlo la próxima vez que consuman cualquier tipo de cultura moderna. O la próxima vez que alguien les señale una calle cubierta de niebla y les diga que eso es el mundo real. A lo mejor, solo estamos viviendo dentro del cuadro remezclado de alguien más. Nos vemos en la próxima exploración y recuerden seguir cuestionando lo establecido.